Hola, muy buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos para una sesión más del curso de tributación para emprendedores. Muy bien, ya hemos visto a lo largo de estos módulos y estas sesiones el impuesto a la renta, el IGB, ¿ok? Hemos visto comprobantes de pago y registros y libros vinculados a asuntos tributarios, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver también una parte muy esencial dentro de la tributación de sus negocios, ¿ok? Y prácticamente es algo que muchos le tienen miedo, ¿ok? Pero vamos a intentar conocer hoy día cuáles son las principales o los principales motivos por los cuales se aplicaría las infracciones y sanciones tributarias, ¿ok? Las infracciones y sanciones tributarias están reguladas por el Código Tributario en los artículos 175, 176, 177, 178 y demás, ¿ok? Incluido también los artículos 173 y 174. El día de hoy vamos a ver los principales o las principales sanciones y multas tributarias que acontecen en las empresas, dependiendo del régimen en el que estén, ¿ok? O incluso vamos a ver que algunas sanciones, independiente del régimen en el que estén, tienen la misma sanción, ¿ok? Pero de todas maneras, el día de hoy vamos a ver las más importantes. Si nosotros nos concentramos en hablar de todas las infracciones y sanciones que encontramos en el Código Tributario, pues tendremos que tener una sesión de aproximadamente 6 o 7 horas. Entonces, el día de hoy, como les decía, estamos dentro de esta unidad y vamos a ver infracciones y sanciones tributarias. Y específicamente las infracciones y sanciones tributarias que mayor relevancia tienen, ¿ok? O las más conocidas, para que ustedes también puedan conocerlas. Muy bien. ¿Cómo se define una infracción tributaria? Una infracción tributaria es toda acción u omisión que importe o que se relaciona a la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario. Como yo les decía, el Código Tributario es que regula las infracciones y sanciones tributarias. Entonces, yo les he puesto aquí algunos conceptos o algunas relaciones que existen. Las infracciones tributarias siempre se dan por hechos objetivos, ¿ok? Un hecho objetivo o cualquier hecho que yo haya realizado como contribuyente va a acarrear una infracción tributaria. Cualquier vulneración del Código Tributario o de las normas establecidas en el Código Tributario va a incidir en una infracción tributaria. Y yo pongo aquí la palabra hechos objetivos, ¿por qué? Porque a la administración tributaria no le interesa o, por así decirlo, no toma en cuenta, por lo general, algunas acciones objetivas que le suceden a los contribuyentes, como por ejemplo, podría decir, ¿sabe qué? Yo no declaré porque estuve enfermo, o no declaré porque me quedé dormido, o no declaré porque no sabía que tenía que declarar, ¿ok? Esos hechos que son subjetivos o que son parte de las ideas que tienen los contribuyentes, SUNAT no los toma en cuenta. SUNAT automáticamente va a tomar en cuenta el hecho objetivo, que es el que no declaraste, el que no emitiste un comprobante de pago, el que no pagaste el tributo retenido, ¿ok? O el que no emitiste una guía de remisión, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, como les digo, un hecho objetivo lleva o conlleva una infracción tributaria. Y una infracción tributaria conlleva a una sanción, ¿ok? Todas las infracciones tributarias están tipificadas y sancionadas mediante el Código Tributario. Y la mayoría, no todas de las sanciones, pero la mayoría de sanciones tributarias siempre tienen una gradualidad tributaria. Esta gradualidad, ¿ok? Es llamada también una rebaja como facultad discrecional de SUNAT. La facultad discrecional de SUNAT es una facultad de la Administración Tributaria que le permite tomar la reducción de algunas multas o deudas tributarias, ¿ok? Como parte de un facilitamiento hacia el contribuyente. Entonces, para tomar contexto dentro de estas infracciones tributarias, le decía que se valoran más hechos objetivos que los subjetivos, salvo que sean casos fortuitos o de fuerza mayor, como por ejemplo, yo no pude declarar porque la página de SUNAT no me permitió hacer mi declaración, o un caso fortuito, como por ejemplo existe un desastre natural, que si existe un desastre natural y no tengo una computadora donde declarar, o toda mi información se perdió, ese es un hecho fortuito o de fuerza mayor
que me va a permitir, ¿ok?, no tener una infracción tributaria y por ende una sanción. Para todo lo demás, los hechos objetivos son considerados para SUNAT como una infracción tributaria. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de sanciones existen o están reguladas bajo el Código Tributario? Existen 4 tipos de sanciones que regula este Código Tributario, que son multas, ¿okay?, que son importes de pago dinerario, por lo general, el comiso de bienes, ¿okay?, que es cuando SUNAT toma la mercadería que tú tienes, por ejemplo, cuando tú no compres un requisito para traslado de mercadería, que por lo general es cuando tú no tienes una guía de remisión o un comprobante que acredite que los bienes que tú transportas son tuyos, SUNAT puede tomar tu mercadería y decomisarla. Para que tú vuelvas a obtener tu mercadería, primero debes pagar una multa, segundo, presentar un escrito, y para que recién SUNAT te pueda devolver esa mercadería. Tercero, tenemos el internamiento de un vehículo, ¿ok? Por no contar con las medidas correspondientes, ¿ok?, para hacer un traslado de mercadería. Y por último está el cierre de establecimientos. El cierre de establecimientos por lo general se da cuando se originan infracciones relacionadas con comprobantes de pago. ¿Ok? Ustedes habrán escuchado o ustedes habrán visto alguna vez en su vida que pasa por un restaurante y ese restaurante está con sus rejas cerradas y encima tiene una pancarta o una papeleta pegado en el frontón de su negocio. Este es un tipo de sanción que se denomina cierre de establecimiento y que es determinada por la administración tributaria, por lo general por no emitir un comprobante. Muy bien, dependiendo también de algunas características que ya vamos a ver. Entonces, dicho esto, o mencionado estos tipos, 4 tipos de sanciones, muy bien, vamos a ver cuáles son las principales infracciones tributarias que se cometen día a día, ok, y que ustedes deberían estar atentos para no poder cometerlas. E incluso para poder determinar si es que la cometen, qué importe ustedes deben pagar. Muy bien, para empezar vamos a tomar las infracciones relacionadas a comprobantes de pago. Y para hablar de esas infracciones yo he tomado 2 puntos, ¿ok? Que son básicamente centradas en el artículo 174 del Código Tributario, en los numerales 1 y 2. El numeral 1 me habla acerca de no emitir o no otorgar comprobantes de pago, ¿ok?, o documentos complementarios a estos distintos a la guía de remisión. Y nosotros anteriormente ya habíamos hablado de los comprobantes de pago y cuándo deben emitirse. Sin embargo, lo vamos a recordar el día de hoy, no hay problema. Ahora, el Código Tributario utiliza, ¿ok?, para distinguir las multas al régimen general o régimen tributario, al régimen especial o al régimen RUS, diferentes tablas, ¿ok? Para diferenciar el tipo de multa aplicable a cada tipo de régimen tributario, SUNAT le llama tabla. ¿Ok? En la tabla número 1 está el régimen general y el MIPE tributario. En la tabla número 2 se encuentra el régimen especial. Y en la tabla número 3 se encuentra el RUS. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no emito un comprobante de pago? ¿Ok? Cuando me lo solicitan. Ustedes, yo sé que ustedes habrán escuchado que algún fedatario fiscalizador o algún inspector tributario se hace pasar como un comensal, por ejemplo, cuando va a un restaurante, o como un huésped cuando va a un hospedaje, y va y al final del servicio te dice, ¿sabes qué? Emíteme un comprobante de pago. Y tú, o mejor dicho, no te lo solicitas, sino que tú vas, él va y paga por el servicio y tú no le otorgaste ningún comprobante de pago. Entonces, al originarse ese supuesto, tú ya estás infringiendo el numeral 1 del artículo 174, que es el no otorgar comprobantes de pago. Y las sanciones pueden ser en los 3 regímenes tributarios o los 4 regímenes tributarios que te encuentres, puede ser cierre, ¿ok? Cierre automático. Ahora, ¿cuándo no aplica el cierre? En años posteriores o años anteriores, SUNAT había flexibilizado estas infracciones, con las cuales ya no te cerraba automáticamente el local, sino que te emitía una multa, ¿ok? O incluso podías tú hacer un acta de reconocimiento de la infracción. Tú podías ir a la SUNAT y llenar un formulario que se llama acta de reconocimiento, en la cual tú reconocías que efectivamente has infringido esta norma y, ok, que en los posteriores casos no los ibas a hacer.
Pero ¿cuándo no aplica el cierre de un establecimiento? Por ejemplo, yo les doy un caso. Vamos a suponer que yo tengo una casa de 2 pisos y en el primer piso es un restaurante y en el segundo piso vivo yo, ¿ok? Y solamente tengo una puerta de acceso para poder ingresar tanto al negocio como a mi casa. Entonces, cuando el fedatario fiscalizador o el inspector tributario va a aplicar el cierre del establecimiento y este establecimiento sea casa habitación y también el establecimiento del negocio y solamente tenga un acceso, va a reemplazar el cierre, ¿ok? Por una multa. Esta multa está en base a la UIT, ¿ok? Dependiendo del régimen tributario en el que te encuentres. De igual manera, en el numeral número 2 nos dice emitir u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago. ¿Y cuándo se origina esto? Por ejemplo, yo me voy a una librería y voy a comprar, por ejemplo, los útiles escolares de mi hijo. Entonces, lo que yo hago es pedir o entregar una lista al librero con la finalidad de que me dé todos los artículos que yo necesito y finalmente, ok, el dueño de esta librería me emite una proforma o una nota de venta. Y en este caso, lo que él debió emitirme fue una boleta si lo quería para a título personal o una factura si lo quería para mi empresa. Pero cuando el encargado de este establecimiento emitió una nota de venta, está infringiendo el numeral número 2 del artículo 174, que dice que ha emitido un comprobante que no reúne las características y requisitos para ser considerado comprobante de pago. ¿Y cuáles son los comprobantes de pago? Factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, etc. En este caso, la nota de venta no es un comprobante de pago y no reúne las características que se necesita para ser considerado como un comprobante de pago. Por lo tanto, las sanciones que le debería imponer la administración tributaria sería primero el 50% de la UIT, ¿ok? Cuando es la primera vez. Cuando es la segunda vez, se da el cierre del establecimiento. Dependiendo del número de veces en la cual tú has incurrido en esta falta, te pueden cerrar el negocio por 5, 7 o 10 días. Muy bien. Cuando te encuentres en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, la multa es 50% de la UIT o cierre. Cuando te encuentras en el régimen especial, 25% de la UIT, que actualmente es 4.300 soles, o el cierre del establecimiento. Y cuando te encuentras en el RUS, es 0.3% de 4 veces el límite máximo de los ingresos brutos mensuales de cada categoría. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, para yo calcular una multa de este tipo en el régimen único simplificado o en el RUS, lo que tengo que hacer es multiplicar por 4 el límite de ingresos de cada categoría. Recordemos que el RUS tiene 2 categorías. La primera, con ingreso máximo de hasta 5.000 soles mensuales, y la segunda, con ingresos máximos de hasta 8.000. Entonces, lo que yo hago es multiplicar 4 veces los 5.000 soles, que es el límite máximo de la primera categoría del RUS, con lo cual me da 20.000 soles. Y esos 20.000 soles yo lo multiplico por el 0.3%. Muy bien, entonces esas son las infracciones tributarias relacionadas a comprobantes de pago y esas son las más utilizadas, que son la de no emitir comprobante o en ese caso emites un documento pero no es considerado un comprobante de pago. Ahora, ¿cuándo yo debo emitir un comprobante de pago? ¿Ok? O algún documento relacionado. Primero, cuando se entrega un bien. ¿Ok? Cuando yo entrego un bien, independientemente si me pagaron o no, yo debo emitir un comprobante, ya sea boleta o factura. Segundo, cuando se presta un servicio. ¿Ok? Cuando yo presto un servicio como persona natural, emitiré un recibo por honorarios. Pero cuando yo emito un servicio como una empresa, emitiré una factura, ¿ok? Por el servicio que estoy prestando. Tercero, al momento del pago parcial o total de la operación. Y aquí muchas empresas o muchos negocios cometen el error de no entregar un comprobante cuando se les paga por un anticipo del servicio que están prestando. ¿Ok? Cuando se paga o cuando te dan un importe por un anticipo, lo que tienes que hacer es emitir un comprobante de pago por anticipo. Sin embargo, muchos no lo hacen, sino que esperan hasta que le reciban el segundo o el pago final para emitir el comprobante total. ¿Ok? El cuarto supuesto para yo emitir un comprobante de pago o un relacionado a él es al trasladar mercadería de un lugar a otro. ¿Ok? En este caso es la guía de remisión
Y también yo podría emitir un comprobante de pago al anular una operación, como por ejemplo una nota de crédito. Bien, si no puedo anular la misma factura, emito una nota de crédito para anular un comprobante. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales yo debo emitir un comprobante de pago y estoy obligado a emitir un comprobante de pago. Recordemos que los comprobantes de pago deben ser emitidos, ¿ok? Con obligatoriedad por importes de 5 soles a más. Pero eso no quita que el cliente me pueda exigir un comprobante de pago por importes menores a 5 soles. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Nos dice, un inspector tributario de SUNAT realiza una inspección al restaurante Sabores de mi Casa SAC, ¿ok? Identificado con el número de RUC 20 50 60 40 189, que pertenece al régimen general, ¿ok? Entonces, nos dice, al momento de solicitar un comprobante, el restaurante suele emitir una nota de venta, una proforma o un ticket chiquito, ¿no? Que por lo general emiten los restaurantes. Documento el cual no es considerado un comprobante de pago, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? El inspector aplicó la siguiente sanción. Nos ubicamos nosotros en el artículo 174, numeral 2, que es lo que le decía, que cuando ustedes emiten un comprobante que no es considerado comprobante de pago, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, la sanción va a ser el 50% de la UIT, que en este caso serían 2.150 soles, o en este caso, si es reincidente, pasaría al cierre del establecimiento. Ahora, en el caso que yo les decía que no puedo cerrar el establecimiento y tengo que cambiarlo por una multa, para este tipo o para esta tipificación de esta infracción, yo cambiaría, ¿ok? El cierre del establecimiento por una multa no menor de 2 UITs cuando estoy en el régimen general, no menor a una UIT cuando estoy en el régimen especial y no menor al 50% de una UIT cuando estoy en el RUS. ¿Ok? Solamente para este tipo de infracción. Muy bien, entonces tengan en cuenta que esta es una infracción que es muy, muy reincidente. ¿Ok? Por lo general, varias empresas no emiten un comprobante de pago para no declararlo posteriormente en su declaración de IGB renta mensual o en su formulario de pago de RUS. ¿Ok? Y si ustedes tienen alguna visita de un inspector tributario que por lo general, bueno, hay veces en las cuales tiene su logo de SUNAT y su identificación y hay veces en las que pasa desapercibido. Bien, así que tengan mucho cuidado con ese tipo de infracciones. Muy bien. Ahora, tenemos otro tipo de infracciones que son las infracciones relacionadas a libros y registros tributarios. ¿Ok? Estas infracciones por lo general están en base o las sanciones relacionadas a estas infracciones están relacionadas a ingresos netos de mi negocio. Y esos ingresos netos no son los que tengo actualmente, sino son los del periodo anterior. Muy bien, cada infracción que yo cometa en este periodo relacionada a libros y registros tributarios, ya sean físicos o electrónicos, se hacen en base a los ingresos declarados en el año anterior. Ahora, ¿qué pasa si yo, si yo recién tuve operaciones este año y no tuve operaciones en el año anterior? ¿En base a qué ingresos voy a tomar? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Ahora, las infracciones, ok, mayormente cometidas relacionadas a libros y registros tributarios son tres. En primer lugar, ustedes las pueden encontrar en el artículo 175, ok, del Código Tributario. Ahora, el primer punto o primera infracción relacionada a libros y registros es omitir llevar libros de contabilidad u otros libros y registros. ¿Y por qué? Porque por lo general muchas empresas, y bueno, no sé si está mal decirlo, pero muchas empresas abren operaciones o inician operaciones a la locada, ¿ok? Ustedes piensan que solamente deben primero generar una minuta, subir a registros públicos con escritura pública, sacar su número de RUC y automáticamente ya pueden comenzar a operar. Sin embargo, olvidan que hay obligaciones derivadas a sacar mi número de RUC, ¿ok? Y al inscribirme en un régimen tributario. Entonces, por lo general, esas infracciones se dan porque uno no realiza un correcto planeamiento tributario de su negocio o de las obligaciones que está llevando. Entonces, ¿qué pasa si yo, por desconocimiento, ¿ok?
olvidé llevar libros de contabilidad o no los legalicé en el plazo establecido. ¿Qué pasa? Yo, si estoy en el régimen general o MIPE, estoy afecto a una multa del 0.6% de los ingresos netos, ¿ok? Que era en relación al año anterior. ¿Y qué pasa si yo no tuve ingresos en el año anterior? La multa es en base al 40% de la UIT, ¿ok? De igual manera, para el régimen especial, la multa es la misma, 0.6% de los ingresos netos. Ahora, el segundo supuesto para una infracción relacionada a libros y registros es llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros de contabilidad y otros registros exigidos. Y cuando hicimos la clase de libros y comprobantes vinculados a asuntos tributarios, vimos que, por ejemplo, el plazo máximo de atraso para registros de compras y ventas era de 10 días, o para libros de inventarios y balances, o registros de caja, libro diario, libro mayor, era de 3 meses. Entonces, si yo me encuentro en una fiscalización de SUNAT y el fiscalizador verifica que yo no tengo al día esos libros, automáticamente me va a multar con el 0.3% de los ingresos netos, ¿ok? Ya sea para el régimen general, MIPE o régimen especial. ¿Y por qué yo no considero aquí el régimen RUS? Porque el RUS no lleva registros tributarios, ¿ok? Por último, el tercer supuesto más utilizado es no registrar o no anotar dentro de los plazos máximos de atrasos, ¿ok? Ingresos o rentas en el libro o registro electrónico que debo llevar. Y este básicamente es el supuesto específico para cuando yo llevo libros electrónicos. El anterior está mayormente relacionado o habla general en libros, ¿ok? Habla de libros en general. Y este último supuesto específicamente habla de registros electrónicos, que ha sido agregado recién cuando comenzó la obligación de llevar libros electrónicos. Si tu empresa en el año anterior ha superado las 75 UITs, estás obligado a llevar registros electrónicos al año siguiente. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que declarar libros electrónicos y no los declaré en el plazo establecido? Pues tengo una multa del 0.6% de los ingresos netos, dependiendo del régimen en el que esté. ¿Ok? Ahora, ¿dónde yo veo cuáles son los plazos establecidos? Para los libros electrónicos hay un cronograma, ¿ok? De vencimiento de obligaciones para declarar libros electrónicos, que ustedes lo pueden descargar de la SUNAT y que tiene dos tipos de cronogramas, el cronograma A y el cronograma B. El cronograma A es para los contribuyentes que ya han venido declarando libros electrónicos en periodos anteriores y el cronograma B son para quienes recién se acogen a la declaración de libros electrónicos. Muy bien. Ahora, en base a esas infracciones, la multa no puede ser menor al 10% de una UIT, o en este caso no puede ser menor a 430 soles, ni mayor a 12 UITs. ¿Ok? Y ahora les he señalado aquí al costado izquierdo una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, la 039-2016, que dice lo siguiente, ¿ok? Vamos a suponer que ustedes comenzaron su empresa y pretenden llevar su libro de manera física. Vamos a suponer que yo me acogí al régimen MIPE tributario y que tengo que llevar obligatoriamente, de acuerdo a lo que hemos visto, el registro de compras, el registro de ventas y el libro de diario simplificado. Pero yo comencé operaciones en enero y ya estamos en junio, por ejemplo, vamos a ponerlo así, en junio, y no he legalizado mis libros a tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿yo debería poner una multa por cada libro que dejé de legalizar? O en este caso es una multa por todos los libros que no legalicé. Y si ustedes revisan esa resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, que les va a decir que la multa es una sola por todas las infracciones que he cometido. ¿Ok? Independientemente del número de libros que sea, yo solamente tengo que pagar una sola infracción. Y esto es importante porque anteriormente tú tenías que pagar por los distintos libros en los cuales incurrías una falta, ¿no? Pero en este caso, con esta resolución de superintendencia, este supuesto queda desfasado y solamente tienes que pagar una sola multa por cualquier tipo de infracción o indistintamente del número de libros que tengan o que originen esta infracción. Muy bien. Ahora, hay una gradualidad aquí para infracciones relacionadas a libros y registros. ¿Ok? No necesariamente yo tengo que pagar el monto total de la multa
que se ha establecido, sino que hay una gradualidad o una rebaja. Entonces, dentro de este artículo 175, la descripción dice, o cuál es el supuesto. Vamos a poner que es no registrar o anotar dentro de los plazos establecidos las operaciones en registros físicos o electrónicos. ¿Ok? Esto significa que tenemos registros atrasados o no hemos declarado libros electrónicos. ¿Ok? Vamos a ponerlos en ese supuesto. Ahora, ¿cómo subsano yo? Registrando o anotando en el periodo respectivo el libro electrónico. O en pocas palabras, haciendo mi declaración de libros electrónicos, sea la fecha en que sea. Entonces, si yo subsano voluntariamente, ¿ok? Y esa subsanación voluntaria quiere decir que SUNAT no ha detectado que he cometido una infracción, yo me puedo coger una rebaja del 90%, ¿ok? Del total de la multa, me rebajan el 90% y solamente pagaría el 10% del total de toda la multa. Sin embargo, también hay subsanaciones inducidas, y esas subsanaciones inducidas son las que hacen o que origina la administración tributaria en un proceso de fiscalización, ante la emisión de un orden de pago o incluso ante la emisión de una resolución de ejecución coactiva. Entonces, ¿qué pasa si SUNAT detecta esa multa y emite una orden de pago? ¿Ok? Yo ya no voy a estar acogido a una rebaja del 90%, sino del 70%, ¿ok? Del total de la infracción. Con lo cual, si me rebajan el 70%, solamente pagaría el 30% del total de la multa. De igual manera, ¿ok? ¿Qué pasa si la administración tributaria ya me emitió una orden de pago y me da 7 días para regularizar esos libros? ¿Ok? O vamos a suponer que la administración tributaria me emite una carta de inducción, una carta inductiva, llevándome a que yo pueda declarar mis libros electrónicos de manera correcta o pueda declararlos en el momento. Y en la carta inductiva me dice, ¿sabe qué, señor contribuyente? Si tiene 7 días hábiles para poder realizar su declaración. Pero yo me pongo terco, porque hay contribuyentes que se ponen tercos, ¿ok? Por desconocimiento, y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a declarar nada, déjalo así que pase. Entonces, si pasa el plazo que te da SUNAT para poder declarar y no lo hiciste, la rebaja del 70% queda reducida solamente al 40%, ¿ok? O incluso cuando la administración tributaria ya no te ha emitido una orden de pago, sino ya ha pasado a emitirte una resolución de ejecución coactiva, ya no tienes el beneficio de rebaja del 70%, sino solamente tienes la rebaja del 40%. ¿Ok? Entonces, es importante conocer cuáles son los plazos que ustedes tienen y cuáles son los beneficios que tienen ustedes por subsanar voluntariamente o dentro de los plazos que postula la administración tributaria. Muy bien, entonces, las multas relacionadas a libros y registros, ya sean físicos o electrónicos, depende mucho, o la gradualidad de esto depende mucho en el plazo en el cual tú realices la subsanación y si esta subsanación ha sido voluntaria o ha sido inducida mediante un documento de SUNAT. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, la empresa Avocat SAC tiene los siguientes datos característicos de sus operaciones. Nos dice, primero, inicia operaciones el 8 de septiembre del 2019 en el régimen MIPE tributario. ¿Ok? Segundo, le corresponde llevar un registro de compras, ventas y diario simplificado. ¿Ok? Tercero, nos dice, el 25 de noviembre del 2019 legaliza sus libros físicos. ¿Ok? Entonces, si yo inicié operaciones el 8 de septiembre, debí legalizar mis libros el mismo mes. ¿Ok? Sin embargo, yo recién he pasado a legalizarlos el 25 de noviembre, por lo cual yo ya estoy en una infracción. Entonces, nos dice, el contribuyente consulta si ha incurrido en alguna infracción que genera una multa tributaria y si existe alguna gradualidad de por medio. Muy bien, entonces, en realidad sí cometió una infracción, como les decía, porque no ha legalizado o en este caso llevado con atraso libros contables. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no legalicé, pero sí realicé la anotación de mis operaciones dentro del registro? ¿Ok? Si ustedes realizaron anotaciones dentro de su registro de compras o ventas y este no ha sido legalizado, la administración tributaria no reconoce las anotaciones que han realizado. ¿Ok? Los reconoce recién cuando tú has hecho la legalización de tus libros en adelante. Ténganlo en cuenta, porque para el registro de compras,
Si ustedes no han legalizado su registro de compras y han hecho anotaciones de comprobantes de compras en su registro, tengan en cuenta que la administración tributaria les va a desconocer todos los comprobantes que han registrado y por lo tanto tendrán que modificar la declaración jurada mensual que han hecho e incluso pagar una multa por un tributo omitido, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, si cometí la infracción por no legalizar libros contables, la infracción asciende, ¿ok?, al 0.3% de mis ingresos netos del año anterior. Sin embargo, como recién inicié operaciones en el año 2019, no tengo ingresos del año anterior, o sea, del año 2018. Por lo tanto, la multa aplicable es el 40%, ¿ok?, de una UIT, que aproximadamente ascendería, en el año 2019 la UIT era 4.200, ¿ok? 0.4 por 4.200 son aproximadamente 1.680 soles. Muy bien, pero si nosotros cancelamos la multa antes que la administración tributaria pueda darse cuenta que hemos incurrido en esta infracción, tendríamos una rebaja del 90%, ¿ok? No tendríamos que pagar esos 1.680 soles, sino únicamente 168 soles. Muy bien. Entonces, ahí va la importancia, uno, de conocer que hay una gradualidad por una multa tributaria, y segundo, de conocer cuáles son los plazos máximos de legalización y atraso de libros contables. No solamente es empezar un negocio por empezarlo así nomás y comenzamos a vender y comenzamos a ganar dinero, sino que deben tener en cuenta primero los comprobantes que deben emitir y segundo, las formalidades de sus registros tributarios, ya sean físicos o electrónicos. ¿Muy bien? Ahora, pasemos al punto de visualizar infracciones tributarias relacionadas a declaraciones juradas. Y las infracciones tributarias relacionadas a este punto básicamente son dos, que son las que mayormente se cometen, que son la de no presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos o presentar mis declaraciones a tiempo, y segundo, la de no incluir declaraciones, ingresos, remuneraciones o rentas, o en pocas palabras, declarar cifras o datos falsos. Por lo general, esas dos infracciones son las que mayormente se cometen en un negocio y que a veces se da por desconocimiento, porque no vi el cronograma mensual de obligaciones, porque no declaré a tiempo, porque quise dármela de vivo y no declaré ciertos ingresos para pagar menos impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, estos dos supuestos se dan en el artículo 176 y 178, numeral 1, específicamente para cada uno, y es aplicable a declaraciones determinativas, ¿ok? Yo les decía anteriormente, me parece que hay dos tipos de declaraciones, las declaraciones determinativas y las informativas. Las declaraciones determinativas son las que, valga la redundancia, van a determinar un tributo, como por ejemplo IGB o renta, o ya sea el ITAN o la declaración jurada anual de renta. Y las declaraciones informativas son, también valga la redundancia, las que van a informar algo a la administración tributaria, como el DAO, o el reporte local o nacional, o alguna declaración relacionada a precios de transferencia. Entonces, para no incurrir dentro de esas infracciones, se debe verificar el cronograma de vencimientos que todos los años es aprobado por resoluciones de superintendencia de SUNAT. Bien, entonces pasemos a ver primero el artículo 176, numeral 1, ¿ok? Que nos dice que hay una infracción por no presentar las declaraciones que contengan la deuda tributaria. Muy bien, y en este caso, ¿cuál es el importe de la infracción? ¿Ok? Dependiendo del régimen en el que te encuentres, en el régimen general o régimen MIPE tributario, la sanción va a ser de una UIT. Si te encuentras en el RER, la sanción va a ser el 50% de una UIT. Y si te encuentras en el RUS, va a ser 0.6% de los ingresos. Como les decía, se tiene que calcular 4 veces el límite máximo de ingresos de cada categoría. Entonces, si yo si yo no declaré o no hice mi declaración de IGB renta a tiempo, de acuerdo al cronograma establecido por SUNAT, y me encuentro en el régimen MIPE tributario, yo tengo una multa de una UIT. ¿Ok? Sin embargo, aquí también existe la gradualidad o la rebaja.
Y esta gradualidad de rebaja depende mucho de la subsanación que yo haga con pago o sin pago. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que yo tenía que declarar hoy día, muy bien. Sin embargo, o vamos a suponer que yo tenía que declarar el día lunes 8 de junio. Sin embargo, no lo pude hacer, ¿ok? O me olvidé de hacerlo y lo realizo recién el 15 de junio, pero me di cuenta a tiempo, ¿ok? Entonces, primero que a partir del día martes, ¿ok? Que es el día siguiente al vencimiento del cronograma, yo ya estoy incurriendo en la infracción. Entonces, yo ya estoy expuesto a una multa de una UIT. Sin embargo, me doy cuenta a tiempo y digo, ah, ¿sabes qué? Antes que SUNAT se dé cuenta, yo voy a subsanar esta infracción. ¿Y cómo la subsano? Realizando la declaración jurada mensual. Entonces, una vez que hice la declaración jurada, ¿ok? Yo debo pagar los tributos que han sido determinados mediante esta declaración y la multa. En este caso son 4.300 soles. Sin embargo, como yo realicé la subsanación voluntaria sin que SUNAT me emitiera un comprobante, ¿ok? O me emitiera un documento, yo estoy con el beneficio del 90% de la rebaja. Por lo tanto, ya no tendría que pagar 4.300 soles, sino solamente 430. Muy bien, eso se hace siempre y cuando tú hagas la subsanación, o mejor dicho, hagas la declaración e inmediatamente pagues la multa. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hice mi declaración y no tuve para pagarlo en ese momento? ¿Ok? Y lo pagué muchos días después. O incluso cuando el SUNAT se dio cuenta. Muy bien. Ese 90% que yo tenía de subsanación voluntaria con pago se reduce en un 80%. Quiere decir que he perdido prácticamente 10% de beneficio. Y esto se da cuando yo realicé o cuando yo subsané la infracción declarando mi declaración jurada mensual, pero no pagué la multa inmediatamente. Por lo tanto, ya no debería pagar 4.300 de multa, ni siquiera los 430, que era con rebaja del 90%, sino ahora 860. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una subsanación inducida por un documento de SUNAT, ya sea carta inductiva, orden de pago o resolución de cobranza coactiva? Si yo realizo la subsanación inmediatamente con el pago, estoy acogido a un 60% de rebaja. Si hago la subsanación, pero no pagué la multa, 50%, ¿ok? De rebaja. Muy bien. Entonces, en esta infracción tributaria es muy importante conocer que cuando haces una subsanación y el pago de la multa es con rebaja, ¿ok? O de manera voluntaria, y es con pago incluso, tienes para cogerte al 90 o 80% dependiendo de esto. Muy bien. Ahora, para el régimen especial, les decía, la multa es del 50% de la UIT y tiene también las mismas características. Se puede acoger al 90 o al 80% si subsana voluntariamente con pago. Muy bien. Pasemos a ver un ejemplo. Nos dice la empresa que licienta S.A., contribuyente del régimen general, ¿ok? No ha presentado dentro de los plazos establecidos la declaración de IGB renta correspondiente al periodo de enero del 2020. Con lo cual consulta, ¿okay? ¿Cuál sería el importe de la multa tributaria a pagar? ¿Ok? Entonces, de acuerdo al expuesto, yo estoy me encuentro en el régimen general, la multa es una OIT. ¿Ok? Pero si yo hago mi subsanación voluntaria o declaro voluntariamente, tengo un 90% de rebaja, con lo cual solamente tendría que pagar 430 soles. Muy bien. Esa es una forma fácil incluso de calcular una multa siempre y cuando haya sido por causas expuestas al contribuyente. Me olvidé de declarar, no vi el cronograma, ni siquiera sabía que tenía que declarar, porque hay casos así, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, yo estoy en el RUS y el límite de mis ingresos ya sobrepasaron, ¿ok? Los 8.000 soles mensuales. Entonces ya estoy afecto al régimen general, MIPE o especial y no sabía que tenía que hacer una declaración jurada mensual de IGB renta, muchas veces están afectos a esta multa. Y la multa es por declaración no realizada, de manera mensual. ¿Ok?
Por último, tenemos el artículo 178, numeral 1, que es el que implica el de no incluir declaraciones, ingresos, remuneraciones o declarar cifras o datos falsos. Y aquí la multa por declarar cifras o datos falsos básicamente está expuesta a al 50% del tributo emitido. ¿Ok? Aquí no está en base a la UIT, ni siquiera a los ingresos netos del año anterior, sino está en base al 50% del tributo omitido. Entonces, para yo poder calcular eso, yo tengo que hacer una comparación de lo que declaré originalmente contra lo que voy a declarar correctamente. Y en base a esas diferencias, yo recién calculo cuál es el importe de mi multa. Y aquí la gradualidad es mucho mayor. Ya no tengo una gradualidad por subsanación voluntaria o por declaración voluntaria del 90%, sino ahora del 95%. De igual manera, si es inducida por SUNAT, en un proceso de fiscalización tengo una gradualidad del 70%, ¿ok? En la cual SUNAT me otorga un plazo, ¿ok? Y si pasado ese plazo yo no he subsanado o yo no he pagado el tributo emitido, la rebaja se reduce del 70 al 60%. Y acá hay un punto muy importante. Las multas no deben ser menores al 5% de la UIT, que actualmente son 215 soles. ¿Ok? Una multa no puede ser menor a 215 soles. Y aquí hay algunas cosas que nos hacen confundir con respecto a cuál es el monto de la multa que debo pagar con esta infracción al momento de realizar la comparación entre el monto de la multa resultante y el 5% de la UIT. Entonces vamos a verlo en este caso. Nos dice, la empresa Soluciones S.A., contribuyente del régimen especial, cometió una omisión de ingresos en su declaración jurada mensual de IGB renta correspondiente al mes de enero de 2020, teniendo los siguientes importes. Entonces nosotros estamos colocando al lado izquierdo el IGB de ventas, compras y el IGB resultante. ¿Ok? Cuando hay una omisión de ingresos, hay una omisión de pago tanto de IGB como de impuesto a la renta. Sin embargo, para efectos de este caso, solamente estamos tomando el IGB. ¿Ok? Entonces, en la declaración original, yo consigné como IGB de ventas 5.000 soles, como IGB de compras 4.800, y el IGB resultante era la diferencia entre los dos puntos, ¿ok? Que era 200 soles, que es lo que tenía que pagar. Sin embargo, en la declaración rectificatoria me di cuenta que no eran 5.000 soles, sino que omití registrar un comprobante de ventas, que suele pasar, y en lugar de 5.000 soles de IGB que me resultaba originalmente, ahora subió a 5.200. Las compras no varían, el IGB de las compras son correctas, por lo tanto, yo ya no tengo un IGB resultante de 200, sino ahora de 400. Entonces, la diferencia entre el IGB original y la rectificatoria son 200 soles. Entonces, la multa es en base al 50%, ¿ok? Del tributo omitido. En este caso, la multa, si yo la calculo a simple vista, sería 50% de 200, serían 100 soles. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? La multa no puede ser menor a 215 soles. Entonces yo comparo. 100 soles me sale determinar la multa mediante el proceso tradicional y el 5% de la UIT eran 215 soles. ¿Cuál de los dos importes tomo? Tomo los 215 soles, que es el 5% de la UIT. ¿Ok? Entonces, ese es el monto de mi multa. Y a ese monto de la multa es al que yo aplico la gradualidad. ¿Ok? O la reducción del 95%. Entonces, de esos 215 soles, yo solamente tendría que pagar el 5%, ¿ok? Que es la diferencia, y me sale 10.75. Recordemos que los tributos se pagan redondeándolo, ¿ok? O aproximando, por lo tanto, yo tendría que pagar 11 soles por esa declaración jurada rectificatoria que hice por el tributo omitido que dejé de pagar. Entonces, tendría que pagar los 200 soles, ¿ok? Que omití pagar de IGB y los 11 soles de multa. Muy bien. Ahora, este es el cronograma de obligaciones tributarias, me supongo que muchos lo conocen, y que ha sido modificado por el periodo de emergencia. Y ustedes se preguntarán cómo pago una multa. ¿Ok? En la sesión anterior vimos cómo hacer una declaración jurada mensual de IGB renta. Y en una de las casillas nos aparecía para realizar el pago de multas también, multas, fraccionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por la misma
plataforma del Declara Fácil, ¿ok? Que en la sesión anterior vimos cómo ingresar, también pueden realizar el pago de su multa. Pero cómo van a realizar el pago es mediante estos códigos o tablas, ¿ok? Que se ve un poco borroso, pero se toma, estos códigos se toma de una guía de pagos varios. Si ustedes van a SUNAT y solicitan una guía de pagos varios, en la parte posterior ustedes tienen los códigos tanto de tributos como de multas. Y básicamente las multas siempre comienzan con el dígito 6. ¿Ok? Todas las multas comienzan con el dígito 6 dependiendo del tipo de multa que usted tenga. Muy bien. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es consignar el código de multa, ¿ok? Y pagar la multa mediante una guía de pagos varios o incluso por transferencia bancaria si tienen asociada una cuenta, ¿ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos aprendido cuáles son las principales infracciones tributarias que cometen los contribuyentes, ya sea relacionada a comprobantes físicos o electrónicos, ¿ok? Ya sea relacionada a libros o registros tributarios, o ya sea relacionadas a declaraciones juradas mensuales, o incluso podría ser anuales. Entonces, esos son los tres puntos principales que están o que cometen los contribuyentes o los empresarios o muchos emprendedores por desconocimiento y que deberían conocer al menos para que en un supuesto caso de cometerla ya sepan cuánto es lo que deben de pagar, que se pueden acoger una gradualidad, o lo ideal sería que los conozcan para que no los puedan cometer, pues, ¿no? Hay muchos contribuyentes que conocen de estas multas y sin embargo se arriesgan se arriesgan a realizar estas operaciones, ¿no? No emitir un comprobante de pago o incluso no declarar a la administración tributaria para no figurar en su base de datos. Muy bien, ahora tenemos una pregunta. A ver, vamos a ver. Nos dice, buenas tardes. Una consulta. Dice, teniendo un RUC 10 de persona natural con negocio, ¿debo inscribirme necesariamente a algún régimen? La respuesta es sí, porque sucede dos cosas. Primero, si yo cambio, bueno, vamos a explicarlo así. ¿Okay? Cuando yo solicito mi número de RUC a SUNAT y soy una persona natural, automáticamente me sale persona natural sin negocio. ¿Ok? Y que solamente puedo emitir recibos por honorarios por rentas de cuarta categoría. Entonces, si yo hago el cambio de persona natural sin negocio a persona natural con negocio, significa que voy a realizar operaciones vinculadas a una empresa, a un negocio. Por lo tanto, ya estoy afecto a renta de tercera categoría y por consiguiente debo acogerme a un régimen tributario comprendido en las rentas de tercera categoría, ya sea RUS, el régimen especial, MIPE tributario o régimen general. Ahora, la segunda pregunta dice, bueno, como complemento de la primera dice, ya que mi empresa deberá importar primero para aquí vender, sí, es necesario que primero seas persona natural con negocio y segundo te cojas un régimen tributario para que puedas importar. Salvo que quieras importar como persona natural también, se puede hacer siempre y cuando lo puedes hacer por importa fácil, que me parece que son para importes de importaciones menores a $2,000. Dice, segunda consulta. Así no registra ingresos, ¿se debe pagar mensual o anualmente? Y qué buena pregunta porque me acaba de hacer recordar una infracción, ¿ok? Anteriormente, SUNAT emitía una sanción o una multa por los dos siguientes supuestos. Primero, por declarar o por no declarar aún cuando no has tenido operaciones en tu negocio, o sea, cuando has tenido importes de compras y ventas en cero. Y segundo, cuando los importes de compras y ventas sean menores a media UIT, ¿ok? Y tú te hayas olvidado de declarar, igual te multaba. En este caso, con algunas reformas tributarias que ha hecho, en la actualidad, si tú te olvidaste de declarar y no has tenido ingresos en ese mes, tú puedes realizar tu declaración sin ninguna multa asociada. ¿Por qué? Porque había muchas personas, como lo dice la pregunta, que no tienen operaciones y sin embargo no suspendieron su RUC, sino que por desconocimiento no sabían que debían suspenderla y dejaron su RUC en el aire. Entonces, conforme fueron pasando los meses, una veía que no declarabas y te ponía una multa por todos los meses que dejaste de declarar. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo ingresos? Lo recomendable es darle suspensión a tu RUC, ¿ok?
¿ok? Que se puede hacer de manera virtual. O ya saben, ¿ok? Si tú no has tenido ingresos y no has hecho tu declaración, no tienes multa, pero eso no exime a que la persona deba declarar en cero, ¿ok? O sin operaciones. Entonces, si te quieres evitar la fatiga, por así decirlo, de hacer una declaración, mejor suspende tu RUC y cuando ya estés dispuesto a retomar tus obligaciones, lo reactivas. Ojo que si el RUC está suspendido por un periodo de 12 meses a más, la SUNAT puede darle baja de oficio también, que es otro supuesto. Y tercero dice, ¿a qué se refiere cuando indica inicio de operaciones o obtención de ingresos? Inicio de operaciones me refiero a cuando, bueno, su nombre lo dice, usted va a realizar sus actividades económicas, ¿ok? O cuando recién ha sacado su RUC porque sabe que va a empezar sus actividades económicas. Ustedes cuando revisen su ficha RUC, que también lo vamos a ver más adelante, van a ver que hay una fecha de inscripción en SUNAT y hay una fecha de inicio de operaciones. Y esa fecha de inicio de operaciones que figura en SUNAT es la que se toma en cuenta de ahí en adelante para las declaraciones mensuales o el cálculo de ingresos que yo he tenido en un año. Muy bien. Ahora, tengo otra pregunta, también dice, ¿las multas son solo para personas jurídicas o también para naturales? Son para los dos tipos, personas jurídicas o personas naturales con negocio. ¿Ok? Hay que resaltar, personas naturales con negocio. Muy bien. Por último, dice, ¿a qué profesional debo contratar para que se cargue el tema legal? Pues yo creo que a un abogado, ¿no? Si son temas societarios, laborales, o incluso judiciales, debe ser un abogado. Pero si son temas tributarios, usted podría fácilmente contratar un contador, ¿no? Salvo que usted tenga que hacer alguna reclamación o una apelación o ir a presentar un escrito al Ministerio Público, quizás ahí se necesita de todas maneras de un abogado para que pueda redactar eso, ¿ok? Bueno, de todas maneras, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este tema. Al menos ustedes ya saben qué es lo que no deben cometer para no estar afecto a una infracción. Y si cometen la infracción, ya saben qué es lo que deben de pagar y que hay un beneficio que es la gradualidad, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.